¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Vamos a ver el tema 1.2, simbología y compuertas lógicas. Vamos a ver dos subtemas: definir las compuertas lógicas básicas, simbología estándar y triple E, y funciones lógicas. Y el otro subtema es comprobar las tablas de verdad de las compuertas básicas. Bueno, las compuertas lógicas son componentes electrónicos que se utilizan en la electrónica digital para hacer circuitos electrónicos que hoy en día son muy comunes, como son, por ejemplo, desde una computadora, un celular, un sistema de audio, algún reloj digital y entre otros, por ejemplo, lavadoras, utilizando actualmente componentes electrónicos. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de los aparatos electrónicos están compuestos internamente por algún tipo de compuerta lógica, y estos dispositivos son conmutadores diseñados con la finalidad de cumplir cierta función. A continuación vamos a ver tres tipos de compuertas lógicas básicas. Existen más, pero las compuertas lógicas básicas son tres. La compuerta lógica NOT, también conocido como inversor. Aquí podemos ver el símbolo de la compuerta, es como una flecha, como la punta de una flecha y una burbuja en la punta. Tiene solamente una entrada y una salida. Lo que está a continuación se conoce como tabla de verdad. La tabla de verdad es la que describe el funcionamiento de la compuerta lógica. A través de la tabla de verdad nosotros podemos saber qué es lo que va a pasar en la salida con respecto a los datos que estén en la entrada de la compuerta. La otra compuerta básica es la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND más pequeña es la que tiene dos entradas. No existe una compuerta AND que tenga solamente una entrada. Estaríamos hablando de otra cosa menos de una compuerta AND. La compuerta básica AND, la más baja, tiene dos entradas y se representan, las entradas siempre se representan por letras. Pueden ser las primeras letras del alfabeto o las últimas letras del alfabeto. Aquí, por ejemplo, estas entradas que tiene esta compuerta, una está con el nombre de la letra A y la letra B para la otra entrada, y tiene solamente una salida. Normalmente se representa con una F o con una Q, con una Z. Y tenemos también la otra compuerta básica, que es la compuerta básica OR. La compuerta básica OR también, la más baja o la compuerta más sencilla que podemos encontrar, es la que tiene dos entradas. Hay compuertas que tienen OR que tienen más de dos entradas, pero como mínimo siempre va a tener dos. Igual, a cada entrada se le asigna una letra del alfabeto, y esta compuerta también tiene solamente una salida, que también se le designa una letra del alfabeto para distinguir de las entradas y de la salida. También aquí podemos ver que cada una de las compuertas tiene lo que se conoce como tabla de verdad. Esa tabla de verdad es muy importante porque de esa manera nosotros vamos a saber el funcionamiento lógico de estos dispositivos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esta diapositiva se detalla un poco más
donde se encuentran las entradas y las salidas de cada una de las compuertas que les hablé anteriormente. La siguiente, vamos a detallar ahora la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND se conoce como multiplicación lógica, y esta compuerta o esta multiplicación no es una multiplicación algebraica. Hay que distinguir entre multiplicación lógica y multiplicación algebraica. En este caso, esta compuerta está representando la multiplicación lógica de las entradas. Por ejemplo, lo que pasa en las entradas se hace una especie de multiplicación. Aquí, por ejemplo, en el símbolo de la compuerta vemos que esta compuerta tiene dos entradas y su salida es el resultado de multiplicar la entrada A por la entrada B, pero una multiplicación lógica. ¿Cómo se comporta esa multiplicación lógica? Bueno, aquí está su tablita de verdad. Aquí podríamos decir 0 AND 0, la salida me da 0. 0 AND 1, la salida también me da 0. 1 AND 0, la salida da 0. 1 AND 1, la salida da 1. Así es como nosotros podemos interpretar la tabla. Esto lo único que nos está diciendo es que se está haciendo la función lógica AND. ¿Cómo se comporta esta compuerta eléctricamente? Bueno, para saber cómo se comporta es necesario irse al circuito eléctrico equivalente de la compuerta AND. Este circuito no es nada más que la conexión de una batería, dos interruptores, un foco, pero conectados en serie. Aquí tenemos una conexión de estos componentes o de estos elementos en serie. Entonces aquí tenemos dos interruptores y hay que saber que cuando un interruptor está abierto, para nosotros va a representar un 0. Cuando el interruptor esté cerrado, va a representar un 1. En el caso del foco, si el foco está apagado, para nosotros debe de significar 0. Y si el foco está encendido, debe de significar 1. Entonces nosotros podemos hacer la combinación de estos interruptores al abrirlos o cerrarlos. Como son dos interruptores, yo puedo hacer 2 a la 2 combinaciones, es decir, 2 elevado a la 2 me equivale a 4 combinaciones. Yo con dos interruptores puedo hacer 4 combinaciones. Por ejemplo, cuando los dos interruptores están abiertos, esa sería la primera combinación. Cuando uno de ellos está cerrado, por ejemplo el B, y el otro abierto, sería la segunda combinación. Cuando el interruptor A está cerrado y el interruptor B está abierto, sería la tercera combinación. Y cuando ambos interruptores están cerrados, esa sería la cuarta combinación. Y ya de ahí no hay otra combinación. Por más que le busquemos, no vamos a encontrar otra combinación posible. Esto de los interruptores cumple con lo que vimos de álgebra booleana, que manejábamos ceros y unos, y donde sacábamos que con un dígito cuántas combinaciones podíamos hacer, con dos dígitos cuántas combinaciones podíamos hacer. Es lo que aplica también para que nosotros podamos saber las posibles combinaciones de una compuerta AND. Si yo manejo dos entradas, equivale a tener dos dígitos, un dígito representado por la variable A y otro dígito representado por la variable B. Entonces aquí tenemos dos dígitos. Con dos dígitos, ¿cuántas combinaciones podemos hacer? Bueno, aquí está 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1.
y la salida solamente puede tener una de dos posibles combinaciones, que sería 2 a la 1. En este caso, o puede tener valor de 0 o puede tener valor de 1. Bueno, volviendo al circuito eléctrico, la única forma en que este foco encienda es precisamente que ambos interruptores estén cerrados. Y entonces cuando este está cerrado y este está cerrado, estamos haciendo la función de 1, 1. En ese momento el foco enciende, por lo tanto también es 1. Y eso lo podemos plasmar en esta tablita, y de esa manera nosotros tenemos aquí en la tabla de verdad la descripción del funcionamiento de la compuerta. Y esto que está aquí abajo es una simbología que se está utilizando actualmente, ¿sí? Es una simbología a la cual no tenemos que acostumbrar, porque la mayoría de los libros ya empiezan a salir con la simbología IEEE. Aquí podemos ver que esta simbología es una simbología ya de años, y realmente no es tanto el cambio, porque si nos damos cuenta, como que es más fácil de dibujar un cuadro a dibujar esto que tiene forma curveado, parece una D con patitas. En el caso de este cuadro se pone el símbolo ampersand en el interior, representando la operación lógica AND. Entonces igual, si, dependiendo de la cantidad de entradas que tenga, es la cantidad de líneas que vamos a poner en este lado, y solamente todas las compuertas AND tienen solamente una salida. Pueden tener más de 2 entradas, pero siempre van a tener una sola salida. Pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí podemos ver que esta compuerta comercialmente la podemos encontrar en un chip o en un circuito integrado. La podemos encontrar en un circuito integrado que es la serie 74, es la 74LS08. Si ustedes van a una tienda y piden una compuerta lógica 74LS08, les van a dar este circuito integrado. Internamente tiene 4 compuertas lógicas AND distribuidos a todo lo largo en el interior del chip. Por ejemplo, aquí cabe destacar también que estos circuitos integrados manejan siempre 14 pines, y por ejemplo la terminal 1 siempre se cuenta del lado donde está la muesca. Esta muesca determina cuál es la terminal 1 y se cuenta en el sentido antihorario. Entonces, en la patita 1 y 2 del circuito integrado tenemos las entradas de una compuerta AND, y la patita 3 sería la salida. Entonces, aquí disponemos de esta compuerta y sus entradas y sus salidas. Aquí tenemos otra compuerta AND, sus 2 entradas y su salida. Cada compuerta AND dentro de este circuito integrado son independientes, es decir, no hay conexión entre ellas, sino que toda la conexión que nosotros querramos hacer va a tener que ser por fuera. Si yo quisiera acoplar esta compuerta con la salida de esta compuerta con la entrada de esta otra, tendría yo que conectar por fuera para poder comunicarlas. Y también observen que tiene 2 terminales. Una terminal que se encuentra en la patita 7, que se conoce como tierra o GND. Aquí nosotros le vamos a alimentar con 0 volts. Tenemos que sacar un cablecito, conectarlo a 0 volts. Y la terminal 14, que es el voltaje positivo. Estas compuertas trabajan con 5 volts. No le podemos poner más ni menos, 5 volts exactos. Para eso existen los reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje nos dan el voltaje exacto. Si nosotros ya sabemos que estas compuertas trabajan con 5 volts, no podemos estarle poniendo entonces voltajes elevados, porque se van a dañar. Estas compuertas son muy delicadas. Si ustedes le ponen un sobrevoltaje, inmediatamente se calientan y
truenan internamente. Por lo tanto, siempre es recomendable ponerle el voltaje de operación de estas compuertas. En este caso son de 5 volts. Hay compuertas que trabajan con 3 volts. Normalmente son las compuertas lógicas MOSFET. Ese tipo de compuertas no son tan comunes aquí en México. Normalmente se trabaja con las compuertas lógicas de tecnología TTL. Eso lo vamos a ver más adelante, los tipos de tecnologías de fabricación de las compuertas lógicas. Pero bueno, nosotros mayormente vamos a trabajar con la serie 74, que pertenece a la familia de las compuertas lógicas TTL. TTL significa transistor logic, o lógica de transistor a transistor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí se muestra una diapositiva donde podemos trabajar con una compuerta lógica AND, pero ahora de 3 entradas. Como se puede ver aquí, el símbolo de la compuerta, y tiene 3 terminales que son las entradas, identificadas con las letras A, B y C. Y la salida igual a F, que es igual a la multiplicación lógica de las entradas A, and B, and C. Ahora, encontrar una compuerta AND de 3 entradas sí existe comercialmente. De hecho, lo vamos a ver qué número de compuerta podemos utilizar, pero es más común encontrar las compuertas lógicas AND de 2 entradas. Entonces, ¿cómo le hago yo? Si no puedo conseguir la de 3 entradas, ¿cómo puedo yo fabricar una de 3 entradas? Para eso podemos hacer una conexión de compuertas AND, como se muestra aquí, pero a esta conexión se le conoce como conexión en cascada, y consiste en que yo puedo disponer de las 2 entradas de esta primer compuerta, y la salida la conecto a la entrada de la siguiente compuerta. Esto me permite de que yo, con la otra terminal de esta compuerta, yo pueda utilizarlo como una tercera entrada. Entonces, esto es como un arreglo que se hace para poder disponer con compuertas AND de 2 entradas, poder disponer de 3 entradas, y siempre nos va a dar una sola salida, y el resultado de esta compuerta es precisamente la multiplicación lógica A por B, y luego ese A por B multiplicado por C. Entonces la salida va a ser F igual a and B and C. ¿Y cómo se comporta esta compuerta eléctricamente? Bueno, pues acuérdense que con 3 entradas yo puedo tener 2 a la 3 igual a combinaciones. 2 a la serían en este caso 2 a la 3 igual a 8 combinaciones. Las combinaciones que yo puedo hacer serían 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Y en total son 8 combinaciones que hay aquí. Ahora, ¿qué resultado nos va a dar? Bueno, para saber el resultado es necesario recurrir al circuito eléctrico equivalente, ya teniendo las 3 terminales. En este caso, cada terminal de esta está representado por un interruptor. Aquí los interruptores son entradas. Nosotros cuando queremos meter, por ejemplo, o escribir algo en la computadora, utilizamos el teclado numérico o el teclado alfanumérico. En este caso, cada vez que nosotros presionamos una tecla en la computadora, nosotros introducimos un dato. Lo mismo sucede en el caso de un interruptor. Cada vez que nosotros presionamos un interruptor, estamos introduciendo información en un sistema. Entonces, estos son las entradas, y la salida de nuestro sistema pues es el foco. ¿Sí? La salida de una computadora pues es el monitor. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo le hacemos para encender este foco? Pues la única forma lógica aquí es que todos estos interruptores que están conectados en serie estén cerrados. Al estar cerrados todos, se cierra el circuito y por lo tanto el foco enciende. Y así es como se comporta esta compuerta. La única forma en que la salida se active es cuando todas las entradas reciben un 1. A estas alturas ustedes se podrán preguntar, bueno, un 1 ¿qué será? Bueno, un 1 sí puede significar varias cosas, un 0 también. Por ejemplo, en el caso de esta tabla de verdad, aquí les digo que un 0 lógico equivale a 0 volts. Un 1 lógico equivale a 5 volts. Quiere decir entonces que para que yo pueda encender la salida de esta compuerta AND de 3 entradas, necesitaría meterle 5 volts a cada una de sus entradas, y eso me va a dar como resultado 5 volts en su salida. Si yo a cualquiera de sus entradas le meto 0 volts, ya sea cualquiera o a todas ellas, el resultado va a ser 0 volts. Aquí lo podemos ver en la tablita. Si todas sus entradas tienen 0, la salida es 0. Cualquiera de ellas, ya sea cualquiera, o dos, o una de ellas, o dos de ellas, el resultado es 0. Y la única forma aquí es que todas reciban un 5 volts y el resultado es 5 volts. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la compuerta AND de 3 entradas comercial. Está dentro de un circuito integrado, es el número 74LS11, y la distribución de cómo está cada una de las compuertas. Como podemos ver, la de 2 entradas tiene 4 AND de 2 entradas, y en el caso de la 7411 tiene solamente 3 AND de 2 entradas. Normalmente la patita 7 sigue siendo tierra y la patita 14 5 volts. Cada vez que ustedes vayan a trabajar ya con los circuitos integrados, lo recomendable es que antes de hacer cualquier conexión entre las compuertas, lo recomendable siempre es que se conecte de una vez el tierra y sus 5 volts, y ya luego ustedes hacen conexiones o combinaciones de las entradas de cada una de las compuertas que hay en el interior del circuito integrado. Pasamos a la siguiente, compuerta lógica. Esta compuerta lógica es la compuerta lógica OR. A diferencia de la AM, la compuerta lógica OR, la AM que representaba la multiplicación, la compuerta lógica OR representa la suma, pero acuérdense, no es una suma algebraica, sino que es una suma booleana. Es solamente una representación de suma. ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí en el símbolo podemos ver que también tiene 2 entradas, y la forma de la compuerta es que aquí es curviado, o es completamente curviado por acá y también por acá. Entonces hay una gran diferencia entre este símbolo de la OR y de la AND. Entonces tiene 2 entradas y tiene una salida. El resultado que vamos a ver nosotros en la salida es precisamente la suma de A y B. Pero como se lee, la salida es igual a A OR B. A OR B. Y también viene acompañada de su tabla de verdad. Cada compuerta va a tener una tabla de verdad. Si nosotros no sabemos su tabla de verdad, pues tendríamos que sacarla o obtenerla. Y la forma de obtenerla es precisamente metiéndole voltajes a cada una de las entradas, pero de forma ordenada. Si sabemos que esta compuerta tiene 2 entradas, pues tenemos que hacer 4 combinaciones. Y empezamos siempre en orden: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Le asignamos una letra a cada entrada, la ponemos aquí y hacemos las combinaciones. Y aquí tendríamos que ponerle un LED
de tal manera de que cuando nosotros hagamos las combinaciones, el LED aquí se active. Acuérdense que siempre que se conecta un LED, a fuerza tiene que llevar una resistencia a donde ustedes lo conecten. Si ponen el LED directo, ese LED sí va a encender, sí le va a funcionar, pero está corriendo el riesgo de quemarse. Entonces lo recomendable es conectarle, dependiendo de los voltajes con los que operen, conectarle un LED. En este caso, que ustedes van a trabajar con voltajes de 5 volts, el LED que lleva es de 100 ohms, perdón, la resistencia que lleva es de 100 ohms. ¿Sí? Máximo 150 a 220 ohms para que tenga una iluminación correcta o adecuada. Entonces, aquí, para saber eléctricamente cómo funciona, su circuito equivalente es precisamente ya no conectando los interruptores en serie como en el caso de la ANG, sino en paralelo. Y la pregunta aquí sería, ¿en qué momento el foco va a encender? ¿Qué necesitamos hacer para que el foco encienda? Bueno, si los dos interruptores están abiertos, el foco no va a encender, que corresponde al 00, foco apagado. Si nosotros cerramos el interruptor B, inmediatamente aquí la corriente empieza a fluir a través de este interruptor, enciende el foco y regresa a la batería. Entonces, cuando nosotros cerramos el interruptor B, el foco enciende. Cerramos el interruptor B, el foco enciende. Cuando nosotros abrimos este interruptor y cerramos el A, también el foco va a encender. Aquí está representado. Y cuando ambos están cerrados, es 1, 1. El foco también enciende, por lo tanto es 1. Y también podemos ver la simbología que se conoce como simbología IEEE. Es igual un cuadro, pero acá tiene un 1 y antes del 1 tiene mayor o igual. ¿Sí? Entonces, mayor o igual, y aquí pone 1. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta compuerta OR de 2 entradas también viene en un circuito integrado de fabricación o de tecnología TTL. Acuérdense que ya les dije que es TTL. TTL es transistor logic, que es lógica de transistor a transistor. Es la tecnología de fabricación de esta serie de compuertas. Y cómo está la distribución de pines en el interior de este chip. Tenemos la patita 1, 2 y 3 del chip, que corresponde a una compuerta OR. 4, 5 y 6 corresponde a otra OR. 10, 9 y 8 otra OR. 13, 12 y 11 otra OR. En el interior tiene 4 compuertas OR de 2 entradas. Nuevamente la patita 7 va a ser tierra y la patita 14 va a ser 5 volts. ¿Se puede tener una OR de 3 entradas? Sí. Se puede fabricar también. Podemos fabricar utilizando lo que les comenté hace rato, la conexión en cascada, donde consiste en que la salida de una OR se conecte a la entrada de la siguiente, de tal manera de que se aproveche la entrada que queda para que forme parte y podamos nosotros tener la OR de 3 entradas. Esto es algo permitido, es decir, es un recurso aceptable que se haga de esta manera, porque muchas veces no vamos a poder encontrar una compuerta OR de 3 entradas. Entonces lo más factible es fabricarla. Teniendo compuertas OR de 2 entradas, podemos tener de 3. Y si necesitáramos una OR de 4 entradas, seguimos con la operación en cascada. La salida de esta última
se conecta a la entrada de otra OR de 2 entradas y tendríamos ya aquí 4, y así sucesivamente. Podemos ir ampliando la cantidad de entradas de las compuertas, y esto aplica para la AND también. La compuerta AND también la podemos hacer de esa manera. Entonces aquí esta entrada da como resultado A OR B, pero como lo volvemos a conectar aquí a otra compuerta, entonces este A o B se suma con C y el resultado es A OR B OR C. Y aquí entonces yo ya tengo 3 variables en la entrada. Con 3 variables de entrada, ¿cuántas combinaciones puedo tener? Es la fórmula 2 a la 3, sería 8 combinaciones que van de 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. ¿Cómo se comporta o en qué momentos la salida me va a poner un 0 y en qué momentos me va a poner un 1? Bueno, en el caso de 3 entradas corresponde a 3 interruptores en paralelo. Cualquiera de estos que se active va a encender el foco. Si yo activo todos, el foco enciende. Y esa es la lógica. La única forma en que el foco esté apagado es cuando los 3 interruptores están abiertos. En este caso, los 3 interruptores abiertos, el foco apagado, y cualquiera de ellos que se active, ya sea un interruptor o 2 interruptores, siempre me va a dar un 1 en su salida. Esa sería la lógica de funcionamiento de la compuerta lógica OR de 3 entradas. Pasamos a la siguiente y tenemos la tercer compuerta básica, que se conoce como compuerta lógica NOT, o también compuerta inversora o inversor, si me quieren decir de esa manera. Los electrónicos normalmente le decimos inversor, los informáticos le dicen NOT, así que ustedes saben cómo le dicen. La salida de la función lógica NOT es verdadera cuando su entrada es falsa, porque acuérdense que es inversora, y la salida es falsa cuando su entrada es verdadera. La función lógica NOT es un inversor de entrada. Cambia la entrada de un nivel lógico 1 a una salida de nivel lógica 0 o viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo aquí meto A, va a salir A negada. Si A vale 0, la salida es 1, A negada. Y si es A vale 1, la salida da 0. Es lo inverso a lo que entra. Entonces, si se dan cuenta, la compuerta lógica NOT está representado por el símbolo de un triángulo. ¿Sí? Aquí podemos ver un triángulo, y en la punta del triángulo tenemos una burbuja. Esa burbuja significa negación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le quito la burbuja, ya no va a poder negar. Si entra A, sale A. Pero en este caso sí tiene la burbuja, por lo tanto, en vez de que salga A, sale A negada. La rayita en la parte de arriba significa que la A está negada. Como nosotros, si ustedes fueran a hacer un reporte, por ejemplo, y necesitan poner A negada, esta A negada, así como está, no les va no la van a poder escribir en la computadora. Normalmente se le pone un apóstrofe, es decir, por ejemplo, aquí yo pongo A y le pongo el apóstrofe indicando de que es A negada. Así, A negada. O también se le puede poner este otro, bueno, de hecho es así, es A apóstrofe, y ya de esa manera estamos diciendo que es A negada. En los libros igual así vienen en algunos casos,
y en otros casos viene de esta manera. Pero sí hay que distinguir entre A normal y A negada, ¿eh? Siempre es necesario que ustedes puedan dar a entender cuando la variable está negada y cuando la variable está normal. Ahora, aquí por ejemplo, en vez de poner directamente A negada, puse Q igual a negada, donde Q está representando la salida de la compuerta, y ese resultado de Q es precisamente A negada. También tiene su simbología IEEE. Aquí podemos ver que también es un cuadrito. Eso nos facilita mucho el dibujo de la compuerta. Y en la salida del cuadrito tiene como un triangulito de 90 grados. Entonces aquí lo que les dice es que tanto el triángulo como el círculo, que en este caso aquí está el círculo, puede usarse en los dos tipos de símbolos para la negación. Y si yo le quito este triangulito, ya no sería un inversor, sería una compuerta yes, que vamos a ver más adelante. Y entonces si yo quiero representar en la simbología IEEE un inversor, sería un cuadrado, en el interior un 1 y un triángulo a la salida. De esa manera representamos la compuerta lógica NOT. Ahora, esa compuerta está dentro de un circuito integrado. Ese circuito integrado es el 74LS04, pero también lo podemos encontrar en el 74LS14. ¿sí? Es igual, nada más que el 74LS14 se le conoce como compuerta o inversor tipo Smith, que son más rápidos, pues la velocidad de conmutación de esa compuerta son más rápidas con respecto a la 74LS04, que son de respuesta lenta. ¿sí? Bien, entonces vemos que solamente puede tener una entrada y una salida. Todas las compuertas lógicas NOT o inversoras siempre van a tener una entrada y una salida. ¿Existen de dos entradas? No. De tres menos. Solamente de una entrada y una salida. Lo que entra a la salida sale invertido. Entonces yo puedo disponer en este chip de 6 de esas compuertas. ¿Cómo la conectamos? La patita 7 a tierra, la patita 14 a 5 volts. Continuamos. Ya les hablé mucho de 5 volts, de tierra, de 0 volts, pero aquí en esta diapositiva podemos ver que 5 volts, entre 2 y 5 volts, nosotros lo vamos a conocer como un 1 binario o lógico, y si está comprendido entre 0 y 0.8 volts, para nosotros y para las compuertas van a ser 0 lógico o 0 binario. Esto entre 0.8 y 2 volts son voltajes inválidos, es decir, no debemos nosotros trabajar con menos de 2 volts, porque nos va a generar errores, nos va a generar problemas en el circuito y no va a hacer no va a funcionar adecuadamente pues el circuito, y puede arrojar datos erróneos. Lo que nosotros armemos, el circuito lógico que nosotros armemos, va a fallar, en pocas palabras, si nosotros le metemos voltaje entre 0.8 y 2 volts. Por eso no es recomendable utilizarlo. Entonces, 0 lógico, ¿qué cosa significa? Puede, por ejemplo, si fuera una pregunta, si yo respondo falso, sería 0 lógico.
y verdadero sería 1 lógico. Apagado es 0, entonces encendido es 1. Si bajo es 0, alto es 1. Si no, para nosotros significa 0, sí significaría un 1, y un interruptor abierto sería 0 y un interruptor cerrado sería 1. Eso es lo que significa. O sea, dependiendo de la aplicación, es el significado que nosotros le podemos dar a cada una de las compuertas, del 0 o el 1 lógico. ¿Sí? Existen más compuertas lógicas, ¿sí? Pero las que acabamos de ver hasta ahorita son las básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las otras compuertas que vamos a ver ahorita se fabrican a partir de las básicas, es decir, son como una combinación de las básicas para poder formar otras compuertas de manera comercial, ¿sí? Porque de hecho siempre vamos a partir de las compuertas básicas para poder hacer un circuito más complejo, un circuito combinatorio. Se le llama circuito combinatorio porque combinamos precisamente todas las compuertas básicas para formar circuitos más complejos que van a hacer cierta función dependiendo del diseño que nosotros le demos a ese circuito, o dependiendo del diseño de los requerimientos que a nosotros nos pidan para cumplir cierta función. Ok, entonces, por ejemplo, este símbolo en forma de triángulo se conoce como compuerta lógica YES, también se le conoce como buffer, y esta compuerta lo que entra es lo mismo que sale, es como un paso nada más, pero la ventaja que tiene es que el buffer, si la señal viene debilitada, el buffer lo amplifica, ¿sí? Le da más potencia o más energía para que continúe la señal, ¿sí? ¿Por qué a veces se debilita una señal? Bueno, pues porque pasa a través de conductores, a lo mejor el circuito es muy complejo, hay ciertas caídas de voltaje, entonces de alguna manera se debilita la señal y no llega correcta, entonces es necesario ponerle buffer para que la señal se reponga y llegue como debe de llegar, bien, ¿sí? No disminuida. Entonces utilizamos la compuerta buffer. Aquí podemos ver su simbología IEEE, donde es igual un cuadradito o un rectángulo, si lo quieren ver así, tiene un 1, pero entra A y sale A. En simbología estándar o común vemos que es un triángulo sin la burbuja. Acuérdense que la burbuja significa negación, entonces aquí no tiene la burbuja, entonces lo que entra es lo mismo que sale. Si entra A, sale A, si entra 0, sale 0, si entra 1, sale 1. Y su representación eléctrica es un interruptor abierto. Si está abierto, pues va a salir 0, si está cerrado va a salir 1. Y la otra que también es una combinación de compuertas es la NAND. La NAND es parecida al símbolo de la AM, pero aquí vemos que tiene en la salida una burbujita. ¿Y cómo se forma? Bueno, si nosotros juntamos una AM y le ponemos a la salida un inversor, obtenemos este otro símbolo que sería como que si nosotros aplastáramos la AM de tal manera de que se juntara la burbuja. Esto lo aplastamos y queda solamente la burbuja en la salida. Entonces internamente tiene esto que está aquí. Por eso estas ya no son básicas, porque son combinadas. Entonces, ¿cómo funciona la NAND? Bueno, como tiene dos entradas, cuando es inversa a la AM, 0, 0 en la AM era 0. Como esta es inversa, o se niega la salida, en vez de que dé 0, ahora da 1. Cuando teníamos 0, 1 daba 0 en la AM, pero como tiene burbuja, se vuelve 1. En la combinación 1, 0 también daba 0, pero como tiene burbuja, se vuelve 1.
y en la combinación 1, 1 daba 1, pero como tiene la burbujita, ahora es 0. Y la NOR es lo mismo que le pasó a la NAND. En vez de tener aquí una AND, es una OR con un inversor. Entonces, una OR con un inversor nos da como resultado la compuerta lógica NOR. Su función es esta, X igual a la OR, pero negada por, que acuérdense que la burbujita significa negación. Entonces, ustedes chequen la tabla de verdad de la OR y van a ver que si lo niegan les da como resultado esto que está aquí. Entonces, en el caso de la OR, cuando teníamos 0, 0, la salida era apagada, pero en este caso, por la burbuja se vuelve 1. En la combinación 0, 1, la salida daba 1, pero como tiene la burbuja, ahora 0. 1, 0, como tiene la burbuja, da 0. 1, 1, daba 1, como tiene la burbuja, da 0 ahora. Y esta es la tabla de verdad de la NOR. La XOR es combinación igual de varias compuertas. Aquí vemos cómo está eléctricamente, si ustedes la quisieran armar, y su símbolo IEEE y su simbología estándar o normal. ¿Sí? Es como una OR porque es XOR. ¿Sí? La X significa X. Y tenemos la combinación aquí de A XOR A XOR B. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es OR excluyente, pues. ¿Sí? OR excluyente. Y cuando tenemos, por ejemplo, la combinación 0, 0, en el caso de la OR normal, daba 0. Igual aquí da 0. Y en la combinación 0, 1 aquí da 1. Y en la combinación 1, 0 da 1. Y en la combinación 1, 1 da 0. Solamente se le llama OR excluyente o XOR. OR excluyente porque, si se dan cuenta, cuando aquí tenemos 1 y la otra 0, es cuando da 1 en la salida. Aquí es 1 y la otra 0 también da 1 en la salida, pero cuando ambas son ceros o son 1, da 0. Entonces excluye a la otra y da 0. En el caso de la XNOR o NOR exclusivo o NOR inclusiva, sucede lo siguiente. Cuando se tiene la combinación 0, 0, hagan de cuenta que es la negación de la OR, de la XOR, perdón, de la XOR. Si yo le pongo una burbujita, me da la XNOR exclusiva o NOR incluyente. En este caso, en vez de que tenga aquí un más, es A o XNOR B. Este es un comportamiento. Entonces, vean, 0, 0, ahora es 1. Aquí me daba 0, 0, me daba 0. Aquí ahora se volvió 1. Cuando cualquiera de ellas es 0, la salida es 0. Y cuando ambas son 1, la salida es 1. ¿Sí? Y esas son todas las compuertas que nosotros vamos a conocer. Y de ahí nosotros podemos utilizar cualquiera de las que hemos visto hasta ahorita para combinarlas. Podemos combinar todas estas compuertas más las compuertas básicas, de tal manera que nosotros podemos tener circuitos lógicos más complejos. A eso se le llama lógica combinacional, que ustedes van a ver en la unidad 3. En la unidad 2 vamos a ver un software de manejo, vamos a manejar paquetería, y ahí donde vamos a hacer las prácticas con las compuertas. Pero en la unidad 3 vamos a hacer combinaciones de estas compuertas y también prácticas, obviamente. Ya ustedes conociendo el software y conociendo la simbología básica, podemos nosotros ahora entrar a cosas más complejas y de esa manera armar circuitos más complejos. Bueno, aquí está un resumen de lo que es la norma IEEE, también conocida como ANSI 91-1984. Y precisamente lleva esa fecha porque en esa fecha
se desarrolló esta simbología en 1984. En esta norma se emplean símbolos rectangulares para representar todas las compuertas lógicas y circuitos. Una notación de dependencia especial dentro del símbolo rectangular indica que la salida del dispositivo depende de sus entradas. A continuación se presenta la simbología y podemos ver el inversor, que es un cuadrado, que en este caso aquí llaman rectangular. Es un rectángulo donde tiene un triángulo en la salida y un 1. Es un inversor. La AND lleva en el interior un ampersand, tiene sus dos entradas, su salida. La NAND es igual que la AND con el ampersand, pero en la salida tiene el triángulo. La XOR, que aquí dice igual a 1, cuando en el caso de la XOR, cuando cualquiera de las entradas es 1, da 1, y cuando ambas entradas son 0, el resultado es 0. Aquí tenemos la OR, que dice menor o igual a 1. Es un cuadrado y tiene la simbología menor o igual a 1. La NOR, menor o igual a 1, pero como es lo contrario de la OR, a la salida lleva el triangulito. Y en el caso de las OR, aquí les dice que es la XNOR, es la negación de la OR. En este caso, si nosotros tenemos 0, 0, la salida aquí va a dar 1, y tenemos 1, 1, la salida va a dar 1. Cualquiera de ellas que sea 1 y la otra 0, va a dar como resultado en la salida 0, 0. Okay, y esa es la simbología IEEE. Esto viene en una tarea también que les marqué, que ustedes tienen que poner la simbología. Aquí tengo otra tablita que explica un poco más sobre la simbología. Esta les puede servir para su tarea igual. Y los diferentes circuitos integrados donde se encuentran las compuertas. Por ejemplo, la 74LS02 es la compuerta NAND de dos entradas, NAND de dos entradas, perdón, NOR de dos. La 02 es NAND de dos entradas. La 74 sí es NAND de dos entradas, es 74 LS00, perdón. Esta es la 74LS00, que es la NAND de dos entradas. Aquí está el chip también. Y aquí en el caso de la 74LS02, que es la NOR de dos entradas, si se dan cuenta, no la podemos conectar igual que la NAND, sino que tiene diferente. Por ejemplo, la salida aquí es la 1, la 2 y la 3 son entradas. Aquí la salida es la 3 y la 1 y 2 son entradas. Pues ahí, por eso es necesario irse a la hoja de datos de las compuertas lógicas para saber cómo está la distribución de pines en el interior de la compuerta. ¿Sí? Actualmente las hojas de datos ya no traen cómo está por dentro, sino que traen las letras, pero si ustedes buscan información vieja, información rezagada, van a ver que ahí sí viene con esta simbología y es más fácil de manejar. Por ejemplo, la 74LS04 es la que tiene las 6 compuertas inversoras. Si se dan cuenta, en todas va tierra, en la patita 7 y en la patita 14 va 5 volts. Sí, en todas, en el caso de todas las que están aquí. La 08 pues es la AND de dos entradas, son 4 que hay en el interior. La 74LS32, que es la OR de dos entradas, también hay 4 en el interior. La XOR, la 74LS86, y la XNOR, la 74LS266. Entonces ya ustedes, por ejemplo, pueden ir a la tienda de electrónica y pedir su compuerta lógica de acuerdo a la matrícula o a la numeración que hay sobre el circuito integrado. Y esta última que les serviría pues como una listita de cuántas, por ejemplo, de la AND. Por ejemplo, si quiero de 2 entradas, está la 08. Si quiero de 3 entradas, la 11. Si quiero de 4 entradas, la 21. La OR, solamente la 32, que es la de 2 entradas. En el caso de la NAND,
sí hay varias, la de 2, de 3 y de 4 entradas, 0, 0, 10 y 20. La NOT todas son de 6 entradas, son 6 compuertas, todas de una entrada, es la 04, pero también está la 74 LS14, es la tipo Smith, y hay más todavía. Están, aquí no le menciona sobre las buffer, pero también hay compuertas buffer comerciales. La NOR hay de 2, de 3 y de 4, la 02, la 27 y la 25, y la SCOR de 2 entradas, 4 en el interior, y la 7486. Bueno, hasta aquí ahora aquí les dejo otra listita. Por ejemplo, aquí aparece la que les comentaba, la tipo Smith, la 14, la 19, la 04, la 05 también es una compuerta NOT, ¿sí? Nada más que esta tiene la característica es con salidas de colector abierto. La 74 LS30 es una NAND de 8 entradas. La 74 LS15 AND de 3 entradas y salida de colector. La 10 es de 3 entradas. La 12 es la NAND de 3 entradas. A ver, la 74 LS03 NAND de 2 entradas con salida colector abierto. Aquí está toda la numeración. Entonces hasta aquí lo voy a dejar con respecto a compuertas lógicas. Vamos a ver, el siguiente tema va a ser sobre la familia de las compuertas lógicas, que abarca, le voy a explicar ahí cómo están todas las familias y familiarizarnos más con esas compuertas y tratar de terminar el temario ya lo más pronto posible para que empecemos con la unidad 2. En el caso de la unidad 2 pues es más sencillo todavía porque es conocer un software y hacer una práctica. Yo considero que ustedes, lo que estoy enseñando, es lo que ustedes mínimo deben de saber para poder trabajar. Entonces toda esta información es valiosa, considero yo que es valiosa para ustedes y les va a facilitar más adelante poder trabajar con la unidad 3. Voy a repetir, la unidad 2 es leve, no hay tanto problema, podemos hacer simulaciones de las compuertas y no pasa nada, pero lo pesado, y por eso me estoy esperando en enseñarles esto que es básico, es la unidad 3. Entonces estamos pendientes, chavos. Hasta la vista.